Bueno, ¿alguien no trajo computador? ¿Me quiere ayudar? Gracias. Bueno, mientras tanto, por ahí he visto que hay gente que ha ido al laboratorio, muy bien, pero practiquen por favor afuera en el boho. Si practican solo en el laboratorio no les va a servir. Porque yo lo que voy a hacer el día de que hagamos esa prueba es que voy a probar que, o ese examen, voy a probar que todas las patas estén bien ancladas y me paro sobre ellas. ¿Sí? Entonces, claro, si usted tiene el trípode armado, pero las patas no están bien clavadas, no está bien armado. ¿Sí? Entonces, lo que miramos es que si por ejemplo es en el pasto, pues obviamente se van a poder clavar bien siempre. ¿Sí? Si es en otro lugar, pues tenemos en cuenta eso. Pero hablo con respecto al pasto. ¿Listo? Puede ser, pero estamos tratando de que sea todo equitativo para todo el mundo. Bueno, que no vayan a decir, ay, es que me tocó este punto que era más difícil. No, deberían ser iguales todos. Igual de difícil todos, mejor dicho. No. Todos cambian. Puede ser en cualquier lado, en realidad. ¿Mm? Yo sé, pero eso es lo bonito. ¿Listo? ¿Y qué más les iba a decir sobre eso? Bueno, lo de altimetría, asegúrense que saben medir. Bueno, no es con nivel digital, sino con nivel mirando a la mira. Bueno, ¿fácil? Listo, bien. Bueno, por otro lado, aquí mientras entramos al computador, les vamos a dar la opción de un bono de punto 25 sobre el parcial si contestan la encuesta del curso. ¿Listo? Pero tiene que ser, si ya la contestó, entonces mándeme un comprobante al correo donde muestra que ya la contestó. ¿Listo? Oferta de tiempo limitado hasta punto 25, hasta medianoche de hoy. ¿Listo? El 2. Pues si se lo doy en el segundo parcial o en la nota final da la misma. Porque tiene el mismo porcentaje. Sí. 20. Bueno, bien. Entonces, mientras van terminando ahí, vamos hablando un poquito de qué tenemos para el día de hoy. Entonces, como les había hablado, el día de hoy vamos a terminar de ver muy por encima las herramientas raster, porque esto va a ser fundamental para clases posteriores que ustedes van a ver, que van a utilizar este tipo de datos. Por ejemplo, hidrología. Sé que en hidrología utilizan mucho raster. Después, de transporte un poquito, pero no tanto. Y creo que ya está. Bueno, entonces, y pues si tienen clases más avanzadas en temas de transporte, pues obviamente, o en temas de agua seguramente van a utilizar esto. Entonces, la idea de hoy es finalizar de ver un poquito estas herramientas que yo les había dicho la vez pasada, entender para qué funcionan, qué hacen cada una de ellas, y vamos a hacer un ejercicio donde vamos a identificar las zonas con mayor riesgo a inundación en Bogotá. Bueno, y por ende también podríamos identificar la población que está más en riesgo de sufrir inundaciones en Bogotá. Bueno, entonces para esto les voy a pedir el favor que abramos nuestro ACMA y bajen de nuevo los datos de clase raster. Los que bajaron para la vez pasada son diferentes a los que están aquí en este nuevo zip. Entonces, porfa, bájenlos. Ahí de neón. Sí, entonces ahí está eso, todos esos, excepto N0475. Listo.
Sí, por favor. Entonces, en la clase pasada alcanzamos a hablar sobre la herramienta de pendientes. Entonces, hablamos del slope. Miramos la herramienta de hacer las curvas de nivel, que eso va a ser muy útil para la vida. Hablamos de cómo calcula las pendientes ARGES, que es como normalmente nosotros las calcularíamos. Hablamos de las estadísticas zonales, de los zonal statistics. Dijimos que hay dos tipos, el de tabla y el de capa, señor. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Eso es un tema netamente de visualización. Sí, sí. ¿Listo? Bien. Y después hablamos un poquito de que habían dos tipos de zonal statistics y vimos que había el de tabla y el de capa, y que el de tabla muchas veces nos va a servir un poquito más para cuando necesitamos unir tablas con otras capas o con determinados con otras tablas, por ejemplo, si lo necesitamos así. Entonces, de acuerdo al contexto que nosotros necesitamos, utilizamos uno del otro. El de capa uno lo utilizaría mejor si va a hacer operaciones entre capas. ¿Listo? Lo bueno de raster es que como son celdas de un mismo tamaño, con un valor en específico, uno las puede operar entre ellas. Entonces, si uno le pone esta capa más esta capa, él va a coger y va a sumar los valores de la celda entre ellos, o esta capa menos esta capa, los va a restar, o los va a multiplicar, o los va a dividir, o va a hacer la función o la ecuación que ustedes le pongan. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que queremos hacer es un poco hacer el extract by mask, que es simplemente recortar la información de un raster como lo haríamos con un clip. Bueno, que era la pregunta que nos estaban haciendo allá. Entonces, esa la pueden encontrar aquí. Bueno, se entran por Spatial Analyst, después van a buscar en Extraction y van a utilizar Extract My Mask. Ahora, algo muy importante es que en este lugar de Extraction o esta subcarpeta de Extraction van a encontrar unas herramientas muy, muy útiles. Extract by Attributes, Extract by Circle, Extract by Points, Extract Multi-Value to Points. Por ejemplo, si tuviesen una capa de puntos y quisieran saber el valor de la celda donde cae ese punto, uno utilizaría ese Extract Multi-Value to Points. Bueno, entonces cada uno va a tener una funcionalidad diferente que nos sirve para ciertos casos en específico. Bueno, entonces péguenle una revisada a estas otras herramientas porque son muy, muy útiles. Entonces, ¿qué es lo que hace el Extract by Mask? Simplemente tenemos un raster con un polígono, con un área, y vamos a recortar un pedazo de ese raster con esa área. Bueno, entonces si nos vamos a nuestro ArcMap, entonces nosotros podríamos recortar un pedazo de ese DEM con respecto a las localidades. Entonces vamos a irnos al Toolbox. Arriba, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la izquierda se pasó. Eso. Ahí. Exactamente, llegamos al Toolbox. Y entonces le damos clic y se van a abrir todas las cajitas de herramientas que hay dentro del Toolbox. Y vamos a ir a Spatial Analyst. Por supuesto que ustedes podrían simplemente ir a buscar y ponen Extract by Mask y les va a aparecer. Pero yo hoy quiero irme por el lado largo. Entonces, en Spatial Analyst, Extraction y Extract by Mask y doble clic. Esa es la larga. La corta es escribir en el search Extract by Mask y ya. Bueno. Entonces, en Input Raster le vamos a poner nuestro DEM. Bueno. Señor. No debería haber ninguna. Porque no ha activado la extensión de Spatial Analyst. Eso lo hicimos la clase pasada. De nuevo. Y lo habíamos hecho en la primera clase de ARGES. En Customize
entra ahí, Extensions, y activa Spatial Analyst. Listo. Y en la segunda fila vamos a poner nuestras localidades. Y entonces le vamos a decir, ok. Y él va a generar un recorte de ese modelo de elevación digital solo para el área de localidades. Bueno. A ver si sale. No, no ha salido todavía. Está pensando. Cuando hay un mundito aquí abajo, es que está pensando. Ya. Listo. Entonces, si uno quitara, exacto, apaga el grande, apaga todo, excepto ese DEM. Fíjense, él generó ese recorte de ese raster o con respecto a esa máscara, que la máscara pues son las localidades. ¿Listo? Esto puede ser bastante relevante en algunos casos. Bien, volvamos a la presentación, por favor. Listo. La siguiente herramienta, que es muy, muy útil en estos análisis de raster, son las herramientas de densidades. Hay varias herramientas de densidades. Está kernel density, está line density, está point density. En principio, vamos a tener que point density y kernel density son muy similares, muy similares. Lo que pasa es que el point density a nosotros nos va a permitir de una manera un poco mejor, por los cálculos que tiene, de generar densidades de población. ¿Listo? Entonces, cuando queremos hacer de alguna manera una densidad de población, deberíamos utilizar el point density sobre el kernel density. Si solo tenemos puntos, por ejemplo, como siniestros, y queremos hacer una densidad de siniestros, podríamos utilizar el kernel density. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la point density. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo al point density le voy a decir, aquí hay ciertos puntos y basados en un atributo, él me va a calcular la densidad. Bueno, en esa zona. Entonces, si hay puntos, primero, si hay muchos puntos y segundo, esos puntos contienen una información sobre población, él coge, mira la densidad de puntos, mira el atributo, suma la población ahí, mira el vecindario y genera una densidad en esa área específica. Entonces vamos a tener algo como lo que está a la derecha. ¿Listo? Entonces, vamos al arma, por favor. Y si quiere apague esa. Y ahora prenda la población. ¿Listo? No, solo la población. Entonces va a ir a buscar point density. Entonces, ahí en el toolbox, Spatial Analyst, Density, Point Density. Listo. Entonces, con el Point Density, él nos pide primero, ¿cuál es la capa que queremos ejecutar? Entonces, en este caso, vamos a ponerle población. ¿Ven? Dígale que sí. Y en Population Field, ahí vamos a poner el campo de la población. Entonces vamos a ponerle POP 2010. Abajo, abajo. Y se pasó. Eso. Listo. Y ahora uno podría decirle, si quiere en específico, decirle, deme el tamaño de celda que quiere que tenga esta capa. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Por simplemente que es un ejemplo. Y después él nos dice cómo quiere que yo haga el análisis de densidad. Entonces, él siempre con cada punto va a generar como un análisis de vecindad. Y ese análisis de vecindad es lo que influye realmente en mirar si hay puntos alrededor y segundo, cuánta población hay alrededor. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo ese análisis, uno puede decirle, ¿sabe qué? Hágamelo de forma circular, es decir, que le haga como un buffer para cada punto. Entonces, coge el punto y hace un buffer, en este caso, con un radio de 762 metros, que es ese valor que está ahí debajo, ¿sí? Y mira cuántos puntos hay y cuánto es el valor de la población en cada uno de esos puntos. ¿Listo? Ahora, podríamos seleccionar otro tipo de análisis, ¿sí? Arriba. Eso. Entonces, por rectángulos o por formas diferentes, para que él genere ese análisis de vecindad, ese análisis de densidad de puntos alrededor de él.
Pero en este caso, siempre, pues no siempre, pero sí la mayoría de veces, va a funcionar un análisis circular, como un área aferente, como un buffer de lo que estamos acostumbrados ya a hacer desde vector. Entonces vamos a dejarlo así. Y lo otro que uno quisiera cambiar es las unidades, porque uno de pronto quiere población por hectárea, población por metro cuadrado, población por kilómetro cuadrado. Entonces, dependiendo de qué análisis quieren ustedes obtener, seleccionan la unidad que está abajo. Bueno, en este caso lo vamos a dejar en kilómetros cuadrados. ¿Listo? Y le vamos a decir OK. Y entonces él empieza a generar una densidad de población. Y se apaga la población. Fíjense cómo quedó esa densidad. Entonces, evidentemente, pues vamos a tener las zonas del suroccidente de Bogotá mucho más densas, ¿sí? Que son las zonas donde hay mayor densidad de población, y hacia Soacha también por ese lado. ¿Listo? Entonces, fíjense que simplemente con un clic podemos obtener un análisis tan poderoso como lo es la densidad poblacional en Bogotá. Bueno, siguiente herramienta. Estos del 2010. Digamos que la distribución de población y eso no. Y si uno ve las encuestas de movilidad, muestran casi lo mismo. Entonces siempre va a haber una densidad mucho mayor en las partes suroccidentales. Sí, pero uno no dice populares, uno dice zonas suroccidentales. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cómo así como el cuadrado que se genera? Ah, uno puede adaptar para la forma, pero ya lo vamos a hacer. ¿Listo? Bien. Entonces, una de las herramientas que más me gusta a mí es esta que viene, que es la distancia euclidiana. Entonces, muchas veces nosotros quisiéramos saber la distancia. Acuérdense que hay varios tipos de distancia. Distancia euclidiana, distancia en red. Todos esos medios los vamos a tocar entre esta y la próxima clase. Pero la distancia euclidiana es una distancia directa entre mi punto y otro punto que yo quisiera saber. ¿Listo? Entonces, la distancia directa. Entonces, esa distancia euclidiana lo que nos va a generar es una capa con celdas que contienen la distancia desde cierto punto, desde cierto elemento, a otra zona. Entonces, más o menos se ve como lo siguiente. Yo tengo unos puntos, digamos, estaciones de Transmilenio, y él me va a generar como buffers hasta cierta distancia que yo le pueda marcar o la que él quiera hacer, y va a generar celdas de un tamaño en específico con el valor de esa distancia. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que darle como input una capa vectorial, es decir, punto, líneas o polígonos, y él va a generar celdas con un valor de distancia en específico. Entonces vamos a ver cómo es esto. Entonces, de nuevo, vamos a ir a ArcMap. En el Toolbox. Ah, bueno, pero para acá necesitamos las estaciones, por favor. De Transmilenio. Toca añadirlas. Sí. Ahí, datos SIC. Ahí, exacto. No, abajo. Ahí, exacto. Y datos geo. Abajo. Y estación de Transmilenio. Ajá. Solo esas. No. O si quiere, póngale localidades. Sí. Sí. Las estaciones no han cambiado. Entonces, no me preocupe. Listo. Entonces, Spatial Analyst, Distance, Euclidean Distance. Ojo porque, espere, porque todas estas herramientas son muy, muy interesantes para que cojan y si les gusta esto, abran y explorenla cada uno, porque cada una permite hacer un tipo de análisis diferente. Por supuesto que si quieren de una vez como la respuesta, en el canal de Geomática hay una lista de reproducción que se llama Geomática 2 y ahí están todas estas herramientas aplicadas. Bueno, entonces,
vamos a ir a Euclidean Distance. Y entonces, ahí nos pide, nos dice, bueno, con respecto a qué quiere que yo haga esta distancia euclidiana. Entonces, lo primero es que le vamos a poner nuestras estaciones de Transmilenio. ¿Listo? Estaciones de Transmilenio. Listo, él nos va a generar en esa ruta y nos pide una distancia máxima. Uno podría decirle, ¿sabe qué? Deme a una distancia máxima o no. Él simplemente va a coger con la extensión de la capa y va a generar una distancia máxima. ¿Listo? ¿Seleccionó Euclidean Distance? A ver. Ah, debe ser por las... Sí. En la nueva versión, es que mi versión de ArcMap es un poco más viejita. Ustedes tienen como la 10.8 y yo tengo la 10.5. Entonces cambia un poco, pero si usted no le ponen nada, no pasa nada. Entonces ese barrier es, por ejemplo, si uno quiere ponerle como una capa que, digamos, uno quisiera los cerros, ¿no? Entonces uno le puede poner los cerros y él va a generar la distancia euclidiana hacia este lado y no hacia los cerros. Ya está. ¿Listo? Bien, entonces uno también podría darle el tamaño de la celda, si quisiéramos, pero en este caso no lo quiero hacer. Entonces simplemente lo voy a ejecutar tal cual. Bueno, y le voy a decir OK. Entonces él va a coger todas las estaciones y va a generar una distancia euclidiana, fíjense, una capa de celdas. Entonces si yo voy con el icono de la I, allá a buscar cualquiera de las celdas, él me va a ir mostrando cuánto es la distancia a alguna estación de Transmilenio. ¿Listo? Entonces, puede ponerle ahí I y mirar por ahí dos celdas. La de la derecha. Ajá, exacto. Entonces, fíjense, voy a seleccionar una celda ahí. No, selecciono un punto. Una celda, al ladito, eso. Es una celda. Entonces, esa celda me dice que estoy ahí a 764 metros. Y ahora, si selecciona de la estación más cercana y si selecciona otra de otro lado, ahí, por ejemplo, ya estoy a 8.187. ¿Listo? Entonces, cada celda contiene el valor de la distancia a cualquier estación de Transmilenio. Entonces, aquí uno podría hacer un ejercicio rápido. ¿Cuál es la localidad que tiene menor distancia promedio a la estación de Transmilenio? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo se les ocurre? Menor distancia promedio. ¿Cómo? No, no hay necesidad de intersectar. Olvídense de lo que hemos hablado de vector. Piensen en lo que hemos hablado de raster. ¿Cómo lo harían? Slope. No. Porque eso es pendientes. Un clip con localidades. No. Densidad no, porque no queremos una densidad, queremos es el promedio dentro de la localidad. Pero listo, genero ese clip, digamos. Y ahora, ¿cómo sé cuál es cuál? Exacto, el Zonal Statistics, ¿cierto? Voy a sacar unas estadísticas zonales con base en las localidades. Entonces, hagámosle, Zonal Statistics, hágale en Search. De nuevo, lo podríamos utilizar como capa o como tabla, pero en este caso lo podemos hacer como tabla porque solo necesitamos saber el valor. Entonces, el de abajo, el que dice Astable. Entonces, no, póngale ahí localidades. Ahí en la primera vamos a tener es con base a qué queremos obtener esas estadísticas. Entonces vamos a querer localidades. Y después en el segundo, en la segunda fila, vamos a seleccionar cómo vamos a identificar esas localidades. En este caso podemos seleccionar no block. En el segundo. Ajá. No block. Listo. Y después si ponemos el raster del que queremos obtener esas estadísticas. En este caso, pues va a ser el Euclidean Distance. Bueno. Sí, o le puede poner solo min, cualquiera que le parezca apropiado. Y OK.
¿Dónde queda? Nosotros lo buscamos por el search, pero usted puede buscarlo por el toolbox y debería estar en statistics o algo así. Bueno. Listo. Entonces, ¿cuál es la localidad con menor distancia promedio? Ahí está cogiendo la suma. No. El min. No coge el min. No. Min. Los mártires. ¿Listo? Esa pregunta es típica del parcial final. Típica. Típica del parcial final. Sí. ¿Cómo? Obvio, y entra análisis de redes. Entonces, todo lo que veamos de aquí en adelante también entra. O sea, esta clase, la próxima clase. ¿Mm? ¿La presentación? No, ya la subo ahorita después. ¿Listo? ¿Perdón? Eso puede ser por la extensión de la capa. Bueno, en este caso, como queríamos la de menor. Ah, o sea, ¿te parece Antonio Nariño menor que los mártires? ¿Sí? Entonces, eso puede ser por la extensión de la capa, porque no se hizo igual extensión que por la que nos sacó acá. Pero no pasa nada. Uno eso lo puede arreglar. Ya vamos a ver cómo. Listo. ¿Preguntas? Hasta el momento. ¿No? ¿Todo clarísimo? Bien. Señor. Entonces él coge, puede prender las localidades encima o póngalas encima, por favor, con valor, con color vacío, o sea, sin color dentro de las localidades, en hollow, exacto. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a coger y mira todas las celdas que hay, por ejemplo, acá. ¿Listo? Mira el valor de ellas y las promedia. ¿Bien? Eso es lo que está haciendo ahí. ¿Mm? Porque él ya hizo la distancia euclidiana por medio de celdas a cualquier estación de Transmilenio. Entonces, en este caso hay una limitación en ese análisis que lo hicimos, pero es porque es un tema rápido de coger la distancia euclidiana, pero uno puede decirle, deme la distancia euclidiana en toda la extensión de la capa. Bueno, que ya lo vamos a hacer en el próximo ejemplo. ¿Listo? Entonces, uno le dice, deme toda la extensión en localidades o con base a localidades, y ahí ya uno tiene cubierto todo, ¿sí? Y es una distancia euclidiana, entonces no hay necesidad, digamos, no va a haber problema porque uno sí puede seguir calculando distancia, 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 distancia. Bueno, ¿bien? ¿Preguntas? ¿No? Listo. Entonces, como les dije, vamos a hacer un ejemplo que es identificar zonas inundables. Si yo les digo, puede borrar, exacto, puede borrar la densidad de puntos. Si quiere, déjenlo en la vista de acá, por favor. Y borre esta bien lista. Ajá, sí, ¿no? Ese point density. Este extract. Y apague las estaciones de Transmilenio. No, déjenlas ahí. Entonces, pregunta para ustedes. Y les voy a dar 2 minuticos para que la piensen ahí entre ustedes. Si yo quiero calcular las zonas inundables con las capas que tienen ahí, ¿cómo lo harían? ¿Qué requerimientos buscarían ustedes? O sea, ¿qué análisis harían? ¿Las que tengan qué? Menos altura. Listo, eso es una parte. Exacto. Sería con respecto al terreno donde está la baja pendiente. Pero ¿qué otro criterio uno cree que debería cumplir? Uno podría identificar, pero eso es un efecto después de identificar las zonas inundables. ¿Sí? La cercanía a los ríos, ¿no? Porque entonces si el río se desborda y hay baja pendiente, es una zona inundable. Eso es lo que vamos a identificar en este momento. ¿Listo? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es generar nuestras pendientes. Bueno, entonces vamos a generar nuestra capa de pendientes. Entonces vamos a irnos a Slope, por favor.
Exacto, esa. Ujú. Y entonces, ujú, exactamente. Listo. Degree, en grados. Bueno, ¿puede poner de nuevo la herramienta, por favor? DEM, el modelo de elevación digital. Digital Elevation Model. Ujú. Pues ahí, déjelo ahí para que todos vean cómo es. Ustedes probablemente les aparezca la ventana diferente porque ahí a veces pone el método y no sé qué, pero en principio déjenlo igual. Bueno. Listo. Ahora, imagínense que al hacer esa capa de pendientes, uno siempre que va a trabajar con raster y va a hacer este tipo de análisis, uno debería definir un tamaño de celda. Bueno, en este caso, esta capa de pendientes, ¿qué tamaño de celda nos generó? Revisen. ¿Cuánto les dio? ¿Puedes revisar, por favor? Clic derecho, propiedades. 12.5 por 12,5. Esos son metros. Esos son metros. Ah, miren la unidad que está ahí abajo. Metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen? ¿Que es muy chiquita o muy grande? 12 metros, 12.5 metros por 12.5 metros. ¿Sí? Muy chiquita podría ser, pero digamos que podría ser hasta apropiada. ¿Sí? En el caso, lo que uno tiene que ver es la precisión con la que quiere los datos. En este caso, como el DEM está a esa precisión, pues está bien. ¿Listo? Lo que sí es que todo lo que generemos de aquí en adelante tiene que tener esa misma tamaño de celda. Bueno, entonces, no, la escala no. La escala es otra cosa. Es la precisión de los datos. Bueno, porque si yo tengo una foto satelital que tiene píxeles con tamaño 900 por 900, pues esa es la precisión de esa capa. O sea, yo solo voy a saber la altura en esta área, en un área de casi 1 kilómetro por 1 kilómetro. ¿Mm? Cambio en esta, le estoy diciendo es 12.5 por 12.5. Bueno. Ahora usted me dirá, pero este 900 por 900 no lo puedo convertir en una capa de 12.5 por 12.5. Sí. ¿Sí? Pero la precisión que tenemos es muy baja. ¿Mm? Listo. Entonces, para no saltarme cómo cambiar de una celda de 900 a 12,5, vamos a cambiar esta capa de slope a un tamaño de celda de 25 metros. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer con una herramienta que se llama resample. Resample. ¿Sí? Ahí la busco. ¿Mm? Sí. Ahí. Entonces, él lo que hace, fíjense, si mueve un poquito la ventana a la izquierda para ver, no tanto, a la mitad, que alcance todo a estar ahí. Exacto. Entonces, dice, cambia la resolución espacial de su raster, agregándolos o interpolándolos entre nuevas celdas. ¿Listo? Entonces, en input raster le vamos a poner el slope. Y ahí le vamos a decir 25 por 25. No, pero es lo ideal. ¿Sí? Es lo ideal. Y ok. Entonces él va a empezar a generar una nueva capa de pendientes con ese tamaño de celda de 25. Ahora dirán, uy, juepucha, ¿qué pasó que ahora salió negra? ¿No? Entonces, ¿será que qué? ¿Será que ejecuté mal la herramienta? No, es simplemente un tema de visualización.
y eso lo podemos cambiar. Entonces, clic derecho, propiedades, symbology, y lo vamos a utilizar classified. Classified. En la parte de la izquierda, arriba, eso. Entonces le vamos a decir, denos 3, 6, 9 clases. 9 clases. Ajá. Listo. Y ahora le cambiamos el color a que sea de verde a rojo como estaba antes. Arriba. Arriba, 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 arriba. Ahí. Pasó. Eso. ¿Listo? Y aceptar. Y ya cambió de nuevo el color. ¿Listo? Simplemente clasificarlo en 9, como está aquí abajo la otra que tenemos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Entonces están ahí? Listo. Entonces, ahora ya tenemos nuestro raster. ¿Puede verificar que esté en 25 metros el tamaño de la celda, por favor? Listo, bien. Ahora, dijimos pendientes y distancia a los ríos, ¿no? Entonces, para calcular o para sacar las distancias a los ríos, lo que vamos a hacer es un Euclidean distance de los ríos, ¿no? Entonces, Euclidean distance. ¿Puede volver? Cancel. Entonces, ahí en propiedades, symbology, classified, y selecciona el número de clases que quiere. Symbology, classified, porque le va a aparecer primero en stretch. Entonces selecciona classified y selecciona el número de clases. El número de rangos que quiere. Usted lo podría dejar en 2. ¿Listo? O también podría, si usted le da en el clic ahí donde dice classify, puede hacerlo con base en otros criterios. Entonces, póngale clic, por favor. Entonces uno le dice, ¿sabe qué? Quiero que lo haga por saltos naturales. Entonces él mira los datos y hace las clasificaciones de datos naturales. O si uno quisiera, ¿sabe qué? Por un intervalo igual. Entonces, equal interval. ¿Sí? Ahí, exacto. Equal interval. Entonces él coge, mira todos los valores, el máximo y el mínimo, y divide por valores iguales. ¿Sí? O si quisiéramos por cuantiles. Pues, cuantiles, entonces si uno le dice 5, entonces está haciéndolo por quintiles. ¿Mm? ¿Todos comprenden cuál es ese concepto de quintiles y cuantiles y demás? ¿Sí? ¿No? Entonces si tiene 5, el 100% lo divide en 5, 20%, 20%. ¿Sí? Si es 4, 25%, 25%. Entonces escoge, si son 4, coge los 25% de los datos, después el 50, después el 75, después el 100. ¿Listo? Exacto, déjelo ahí en natural, exactamente. Y ok. Bueno, 9. Y ok. Bien. Entonces, vamos a hacer el Euclidean de los ríos. Entonces, por favor, Euclidean distance. Bien. Entonces, ahí vamos a ponerle los ríos. ¿Listo? Y ahora, en este caso, si queremos que cumpla 2 condiciones. Lo primero es nuestro tamaño de la celda, ¿cierto? Entonces, le vamos a poner un tamaño de celda de 25 metros. Y lo segundo es que la extensión de ese Euclidean distance sea por lo menos igual que la capa de pendientes, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? La extensión tiene que ser igual que la capa de pendientes para que yo pueda operar las celdas entre ellas. ¿Listo? Y lo otro, la última condición, que es muy importante, es que las celdas que genere ese raster estén alineadas con las celdas dependientes. ¿Por qué? Porque si yo voy a operar celdas, lo ideal es que, voy a dibujarlo así, digamos que esta celda es una, que la celda de la otra capa esté alineada con la que yo voy a tener arriba.
para que sea fácil y no tenga que hacer cálculos ahí rarongos entre si tengo una vaina acá y otra vaina acá, otra celda ahí, ¿cuál valor selecciono? ¿La de esta celda o la de esta otra celda? ¿Sí? Entonces lo que queremos es que estén alineadas. Entonces uno le puede decir al programa, alíñemelas. Entonces eso lo vamos a hacer. Entonces, tamaño de celda 25, ¿listo? Y se va a ir acá a environments. Bueno. Entonces, en processing extend, acá en el tercero, processing extend, usted le va a decir cuál es la extensión de esa capa que genere. Entonces le va a decir que sea igual a la de la pendiente. Same as slope resample. Exacto. Listo. No, calma. Y en snap raster le va a poner también la de slope resample. El snap raster significa alíñeme las celdas con respecto a la capa de las pendientes. ¿Listo? ¿Todos ahí? Bien. Sí, como el tamaño de la capa que voy a generar de distancia euclidiana. Entonces, tenemos los ríos y entonces él va a generar píxeles de 25 metros con el valor a la distancia de esos ríos. Y entonces esos píxeles van a coincidir con los píxeles o con las celdas de la capa de pendientes. No, él le genera los píxeles alineados con los demás. ¿Listo? No se preocupe. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, cuando él está haciendo la distancia euclidiana y está generando las celdas, encima de los elementos va a generar una celda con valor de 0. ¿Sí? O sea, donde pasa el río, genera una celda con distancia de 0. O si está sobre un punto, con distancia de 0. Entonces siempre va a llenar todo el espacio. Listo, le decimos OK. Y ahora le decimos OK. ¿No? Entonces él va a empezar a generar la distancia euclidiana desde los ríos. Y fíjense cómo quedó. ¿Listo? Y acá cumple la condición que es de 25 metros la celda, está alineada una entre otra o una con otra y tiene la misma extensión de la capa. ¿Bueno? Allá en localidades, ahí le da clic y le pone hollow. Y lo pone encima de todas. Ajá. Listo. Ahora, pregunta para ustedes. Ya generamos la capa de pendientes. Ya generamos la capa de distancia euclidiana. Ahora, ¿cómo identificamos las zonas? No. Ahí no le va a servir el match. Zonal Statistics tampoco te va a servir en este momento. Porque, ¿qué vas a hacer? O sea, le vas a sacar la estadística a la zona. Pero tú quieres específicamente ver qué partes son inundables. ¿Qué áreas son inundables? Un point density, pero ese point density, la única capa que tenemos aquí son población. ¿Para qué queremos hacerlo todavía? Si no hemos identificado cuáles son las zonas inundables. ¿Qué se les ocurre? Un clip con localidades. Podemos hacer el clip con localidades, pero de nuevo, solo vamos a obtener información dentro de localidades. ¿Y cómo identificamos las zonas más riesgosas? Un join no nos va a servir acá. Un kernel density, pero un kernel density con respecto a qué? ¿No? ¿A nadie se le ocurre? En términos prácticos, las zonas inundables son ¿qué? Aquellas zonas donde ¿qué? Donde hay menor pendiente y más cerca a los ríos. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son aquellas zonas que están
más cerca a los ríos y cuáles son aquellas zonas con menor pendiente. ¿Cómo? El slope ya lo sacamos. Ya sabemos cuáles son las zonas con menores pendientes, ¿cierto? Lo que yo haría, casi, pero este es como el paso final. Lo que yo haría es generar categorías. ¿Listo? Vamos a categorizar cada una de esas capas porque vamos a clasificar aquellas zonas que son de baja pendiente frente a las que son de alta pendiente y categorizamos también aquellas zonas que son muy cercanas, no tan cercanas y más lejanas y después las operamos entre ellas para saber cuáles son. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer con una herramienta que se llama Reclassify, que está ahí en Reclass. Reclassify, exacto. No, la normalita, exactamente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta de reclasificar? Él va a coger la capa, en este caso vamos a ponerle la de pendientes, y entonces nos va a reclasificar todas las celdas con base en el criterio que nosotros le demos. Entonces, queremos reclasificar las pendientes y entonces fíjense, él empieza a categorizar según el criterio que nosotros le demos. Bueno, entonces yo lo que voy a decir es que voy a categorizar todo esto en 5 clases. Perdón, en 4 clases. En Classify. Le doy ahí en Classify y selecciona 4 clases que en este caso lo voy a hacer de manera arbitraria. Bueno, entonces voy a decir que todos los valores entre 0 y 5, es decir, todas las pendientes entre 0 y 5 grados, van a tener cierto valor. Todas las pendientes entre 5 y 10, otro valor. Todas las pendientes entre 10 y 20, otro valor. Y todas las que sean de 20 para arriba, otro valor. Entonces, ¿cómo cambio eso? Ahí es manual, ¿listo? Y va cambiando aquí los valores. Entonces, donde dice break values, aquí a la izquierda, ahí le va a poner 5, ¿listo? Después 10, después 20, y el último lo deja tal cual porque es el valor máximo, no nos importa. ¿Listo? Y ok. Bien. Entonces, ahora, lo otro que le tengo que decir es qué nuevo valor le voy a dar a esa celda. Entonces él va a coger ese valor de la pendiente y lo va a agrupar y va a decir, ah, bueno, esta celda, ¿qué valor tiene pendiente? Ah, tiene 2.5, listo, ahora, ¿qué nuevo valor le voy a dar? ¿Sí? En este caso, yo como quiero saber las zonas que son con mayor o tienen mayor riesgo a ser inundables, quiere decir las zonas más bajas con las zonas más cercanas a los ríos. Entonces yo podría ponerle un valor de 5. ¿Listo? Porque son las zonas más bajas, las más riesgosas. Entonces, 5, ahí le va a poner 5, le va a poner 4, le va a poner 3 y le va a poner 1, digamos. ¿Listo? Entonces, voy a generar esa reclasificación y eso se va a ver algo como lo siguiente. Póngale OK. Y cierre eso. 5, 4, 3 y 1. ¿Listo? Toda esa zona es de muy bajas pendientes. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a hacer lo mismo con la capa de Euclidean Distance. ¿Listo? Entonces vamos a reclasificarla también. Abajo, abajo, más abajito, más abajo, más abajo. Baje otro poco más. Póngale, ahí está, abajo, abajo, abajo. Bueno, ya, ahí también. Listo, entonces va a coger la de pendientes, perdón, la de Euclidean Distance y le voy a generar una reclasificación también en 4 categorías. Entre 0 y 250 metros. Ajá, en manual.
0 y 250 metros, de 250 a 500, ¿listo? A 1000 y ya está, ¿listo? Todo lo que sea mayor a 1000 pues ya no es tan inundable. Y ok. Entonces, de nuevo, a las zonas más cercanas le doy un valor de 5, le doy después un valor de 4, un valor de 3 y un valor de 1. Y ok. ¿Listo? ¿Sí? ¿Les dio así? Bien. ¿Cómo, perdón? Como punticos. ¿Puede poner, apagar esto? Ah, ya, porque es que el slope es diferente en todos los lugares, ¿listo? Pero hay zonas que son, o sea, si usted ve, hay zonas que son homogéneas, como toda la parte de Bogotá, fíjese que el Cerro de Suba sí es diferente, ¿sí? Entonces, uno identifica, y de acuerdo a las categorías también, pues uno lo que está haciendo es como identificar esas zonas homogéneas. ¿Sí? Ahora, como hay puntos que son diferentes, y también pasa lo que les expliqué la vez pasada, de que no es el DTM, sino es el DEM, ¿sí? Tiene todavía ruido y entonces generan esos cambios dependientes y abruptos. ¿Listo? Entonces, por eso es que uno quisiera idealmente utilizar un DTM. Bueno. Entonces, ahora, lo siguiente que deberíamos hacer es operar esas dos capas para identificar esas zonas que son inundables. Es decir, las que tienen valores de pendiente muy bajos y cercanía a los ríos. Entonces, si uno cogiera esas dos categorías, idealmente, ¿qué debería pasar? O sea, si las opera entre las dos, digamos, las sumamos. Entonces, esas zonas de riesgo, ¿cuáles son? Las que suman ¿qué? 5 y 5, o sea, 10. O de pronto 5 y 4, todavía nos interesa, 9. Entonces, vamos primero a obtener la capa que sume esas dos. Entonces, nos vamos a ir a lo que llamamos el map álgebra, álgebra de mapas. Póngale map álgebra. ¿Sí? Y ahí en map álgebra está el raster calculator. Ajá. Raster calculator. Entonces hacemos un raster calculator en donde simplemente vamos a operar una capa con la otra. Bueno, en este caso las vamos a sumar. Solo nos interesa sumarlas. Entonces él coge la celda, el valor de esa celda, la suma con la de abajo y saca una nueva. ¿Listo? Entonces sería la de reclass, las dos de reclass más. Ajá. Exactamente. Y ya está. No. Déjelo así todavía. Exacto. Bueno, ahí. Y ok. Entonces coge la celda, mira cuál está debajo, el valor de esa celda y el valor de esta celda y suma esos dos valores y genera una nueva celda con la suma de esos dos valores. ¿Sí? Listo. Y miren lo que aparece. ¿Mm? Entonces, aquí lo que uno quisiese saber, idealmente, son aquellas categorías 19, ¿no? Porque puede ser, 9 puede ser o muy baja pendiente y no tan lejanos de los ríos, o puede ser no tan bajita pendiente, pero muy cercano a los ríos. Entonces eso también nos importa a nosotros. Entonces, uno, como yo les dije en la clase pasada, aquí uno empieza a ver el mundo un poco más abstracto. Uno ve esto y dice, uy, pero ¿qué hago ahí? Entonces, uno puede ejecutar ciertas herramientas como para filtrar los datos. Y entonces, ahí sí viene el extract by attributes. Entonces, en extraction, le voy a decir extract by attributes. Y entonces, voy a poner el raster que acabamos de hacer, raster calculator, ajá, y le vamos a poner una condición. Y yo quiero todos los valores que sean menores o iguales a 9.
¿no? Perdón, mayores o iguales a 9. Ahí, exacto. Entonces, value, mayor o igual, get unique values, ¿ah? Y 9. Y OK. ¿Pero para qué? Usted puede estar filtrando información sin saber realmente qué es lo que pase. Primero haga las operaciones y después sí ya extrae lo que necesite. Entonces le vamos a decir OK. Y por favor apague el todo. Exacto. Y miren, esas son las zonas inundables de Bogotá. ¿Vale? Sí. ¿Cómo? ¿Uso qué? Value mayor o igual a 9. Exacto. Algo así. Entonces uno a partir de eso puede hacer un mapa. ¿Mm? Sí, también un extract by mask. Pero, por ejemplo, esas zonas del río Bogotá a usted le interesan y probablemente con el extract by mask no las coja. ¿Sí? ¿Mm? Bien. Y lo que uno después podría hacer es generar la densidad de población o con la capa de población mirar cuánta está afectada. Entonces, ¿cómo lo haría? Genere, porfa, ahí prenda la capa de población. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a extraer los valores de las celdas de raster en los puntos, ¿sí? O podemos hacer una interacción también con el point density, cualquiera de las dos. Entonces, en este caso vamos a hacer, a extraer los valores a los puntos, a ver si nos funciona. Entonces, vamos a generar instructions, extract value to points. Entonces, ahí vamos a poner la población con el raster. El extract, ajá. Sí, sí. Y ya está. OK. Póngale ahí. No, póngale ahí. OK. A ver qué nos sale. Esto aquí estoy improvisando porque no lo había hecho. Entonces vamos a ver si nos da. Extract value to points. Sí, exacto. Entonces, como solo lo estamos haciendo sobre esas zonas 9 y 10, entonces lo ideal es que los puntos que les saque información en ese 9 y 10 son los que nos interesan. Los otros no. Porque los otros no van a estar en riesgo. ¿Sí? Listo, ahora abra la tabla de atributos de ese extract. No. F. Esto pasa. No, no se me acabó la licencia, cerró el programa porque sí. Es muy caprichoso. Sí. Empezar otra vez. No, pero tampoco es, o sea, yo no puedo controlar lo que me pasó ahí. Antes se cerraba mucho más. Ahora ya menos, pero se cierra. Del computador, más que todo. Póngale en enviar y lo vuelve a abrir, por favor. No, pues en realidad no es tan grave porque lo que uno hace es volver a abrir las capas. O sea, no hay que volver a repetir el proceso porque ya las capas van quedando guardadas en el default, por ejemplo. ¿Sí? Exactamente, entonces uno solo va abriendo las capas de nuevo. No, ni siquiera porque ya abrió ya lo había hecho. ¿Sí? Perdón, ¿me estaba diciendo? Extract value to points. Entonces, no, ahí no van a estar es acá. Sí, entonces están aquí en extract.
Extract es este. Este y el de abajo. ¿Cierto? O este de acá. Creo que era este, porque estos dos fueron los pusimos de primero. Este es el de raster y este es la población. ¿Sí? Okay. Ah, ok, entonces no pierdo una. No pierdo. Y aquí está como raster value. Ya lo ordenamos de manera descendiente. A ver. Descendiente. Listo. Bien, entonces fíjense una cosa. No se pierde la información. Simplemente hay que volver a abrir el programa, ir a buscar dónde se están guardando las capas y llamarlas de nuevo. No pasa nada, no es tan grave. O ustedes pueden llegar al parcial y hacen archivo, file, save as y van guardando, solo por si las moscas y después vuelven y abren donde se les cerró y no pasa nada. Entonces no es el fin del mundo. Entonces, antes de que se nos cerrara, estábamos así, más o menos. ¿Listo? Entonces, habíamos hecho un extract value to points, es decir, habíamos ido con la capa de población, él empieza a buscar dónde están cada uno de los puntos, si hay alguna de esas celdas raster del extract del 9 y 10, y si hay algún valor de 9 y 10, él coge ese valor de esa celda. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Conocer cuáles de esos puntos están encima de esas celdas 9 y 10. Bueno, entonces, ahora, si ustedes van a la tabla de atributos de ese extract, y van al final, fíjense que hay una columna que se llama raster value. Bueno, entonces, ahí donde están esos puntos 10 y 9, o ese valor 10 y 9, es la población que a nosotros nos interesa. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago para saber cuánta población hay en riesgo? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ahí? Puede ser un select by attributes, pero más fácil un summarize, ¿no? Entonces, pero, pero quiero, el modelo lo va a generar por categorías, 10, 9 y null. Entonces, quiero solo las de 10 y 9. Entonces, summarize, ahí con base en ese atributo. Exacto, POP 2010. Clic derecho, summarize. Ajá, ahí. Y me voy a ir abajo donde dice POP 2010. Ajá, la suma y ya estuvo. Y si lo quiero ver en la tabla. Listo. Y ahí aparece. Listo, entonces uno podría mirar ahí, suma esos dos, entonces selecciónelos. Ahí, ajá, con control. Listo, y le da clic derecho, arriba en el nombre de la columna, arriba, ajá, y estadísticas. No, estadísticas. Y entonces, ¿cuánto les dio? 1.500.000 personas, más o menos. De morir inundadas, no, de sufrir inundaciones. No sabemos si se van a morir. ¿Cómo? ¿Están diferentes por 100.000 personas? ¿7 millones? No. No, marica, es la población de Bogotá. Sí. Toda Bogotá está en riesgo de inundación. Ah. ¿Igual? ¿Igual? O sea, te dan 17.000. Hizo todos los pasos igualitos. Seguro. No sé por qué puede dar diferente, pero lo va a pensar. No sé. El tamaño, sí, el tamaño. Lo puso 25, todo.
De pronto el analista, sí, yo digo que es el analista. Sí. Listo, bien. ¿Preguntas? ¿El summarize? Entonces, en la capa de los puntos, en el extract de los puntos, ¿puede hacerlo de nuevo, por favor? Cierre primero las estadísticas. Arriba, exacto. Listo, en los puntos, arriba de los puntos, ahí, ese, exacto. En los puntos, Open Attribute Table, en el valor del raster value al final, raster value. Entonces ahí va a tener valores 10, valores 9 y valores null. Entonces ahí le va a hacer el summarize. ¿Listo? Y lo selecciona abajo, busca POP 2010. Arriba, arriba. 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 Ahí está, POP 2010. Suma y OK. Y ahí ya genera el summarize. ¿Listo? ¿Bajar los nuevos datos de raster? Sí. Puede ser, no sé. Sí, sí. Pero en el parcial no pasó. Entonces, porque son capas, mejor dicho, con esas capas hicimos el parcial. Sí. No. Diferentes. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el lunes para hablar un poquito de análisis de redes y el miércoles para nuestro gran concurso de geomática. ¿Listo? El miércoles. Hoy es miércoles. O sea, dentro de 8 días. Haga de cuenta, no me acuerdo cuántas son en este momento, la verdad. Pero son muy parecidas a las del parcial. O sea, son de rápido. Sí, como de responder rápido. ¿Sí? Todavía estamos mirando cuál. Puede ser hasta neón. Sí. ¿Cómo? Señor. Es que tengo un problema para trazar las líneas. ¿Por qué? Porque new shapefile vamos a ponerle ruticas. Sí. Polilíneas. Sí, polilínea y el sistema de coordenadas CTM. Ajá. Ok. Chao. Tuna y se me varió. Y le doy editor. Sí. Le doy start editing. Y selecciona ruticas. Ruticas. Ajá. Y OK. Continue. Sí. Y no me Y ahora, aquí le pone acá. No, abajo, ahí. Create features. Sí. Para que te salgan las Ruticas. Future. Ruticas. Línea. Línea. Y crea las ruticas. No sé si se dieron cuenta, pero casi que hicimos la práctica de raster hoy. Sí. Sí. Que hicimos la práctica de raster hoy.